le tengo malas noticias porque los paristas vuelven a la carga. Ya está visto que son unos cuantos vándalos apoyados por grupos ajenos a la UNAM. ¿Qué daño ha ocasionado el paro a 150 bibliotecas, a las 150 bibliotecas y a la Hemeroteca Nacional? Creo que los medios masivos a cualquier movimiento social y popular los va a tratar mal. Llámese zapatismo, llámese CGH, llámese profesores de la CENTE. Un estudiante me reclamaba, eres una mentirosa. Le digo, ¿por qué soy mentirosa? ¿No te da vergüenza? Le dije, no, yo soy universitaria y no me da vergüenza. Me daría vergüenza estar haciendo lo que tú haces, cerrando calles, agrediendo a un director del CCH. Eso sí daría vergüenza. Me parece que en nuestro trabajo solamente hay periodistas con dignidad y periodistas sin ella. La cobertura encubierta. El 20 de abril de 1999 se cerraron las puertas de la universidad más grande del país, la Universidad Nacional Autónoma de México. Es la huelga estudiantil de fin de siglo la que la mantiene cerrada. Los estudiantes pelean un pliego petitorio de 6 puntos, entre los que destacan la gratuidad de la educación superior, el fortalecimiento de la autonomía universitaria y la democracia interna. Es su respuesta frente a la embestida del proyecto económico gubernamental y la globalización. Durante los primeros meses, la actitud de muchos estudiantes frente a los medios de comunicación osciló desde el reclamo hasta la condena. Mostraron su desconfianza al acusar a los reporteros de policías y agentes infiltrados, pero también insultaron, extendieron vetos y obstruyeron abiertamente el trabajo periodístico. Medios de comunicación. Los medios ya vetados en la sesión del CGH no deberán ingresar a las diferentes escuelas y facultades ni se les concederán entrevistas por parte de los activistas. Al principio muchos reporteros, por ejemplo, estábamos de acuerdo con las ideas de ellos, con la propuesta que ellos presentaban, ¿no? La exigencia de una transformación de la universidad que yo considero que es urgente. Pero poco a poco, con tantas agresiones que nos corrían, no nos dejaban grabar, no nos dejaban filmar, fue pues viciándose mucho esta relación. Bueno, despertó el interés periodístico de la mayor parte de los medios, y no solo el interés, sino también pasiones que yo pensaba ya formaban parte del pasado de la televisión mexicana. No era tan complicado entrar, por ejemplo, a las asambleas, a las reuniones del CGH, nos permitían, pero pues poco a poco que fue más violento estas reuniones, que eran maratónicas, que se peleaban entre ellos mismos. Entonces pues a ellos no les convenía que las televisoras grabamos para que transmitiéramos esto al público. Hasta el momento es una relación muy complicada. La televisión primero ignora lo que se está planteando y quiere ignorarlo. Lo hicieron con el CGH. Luego les da un espacio en sus noticieros, pero para mostrar las melenas, los cabellos despeinados, las fachas de los muchachos. Cuando se levantan las camisas y enseñan las nalgas un día en la pantalla. Todo esto que forma parte del astracán y que no tiene que ver con lo que el CGH planteó, los 6 puntos. ¿Cuándo la televisión? Por favor, dime, ¿cuándo en esos 9 meses se tomó la molestia de asumir siquiera el análisis de uno solo de los puntos 6 que estaban planteando los huelguistas? Nunca. Y muy curioso porque en algunas ocasiones nos buscaban los paristas para que cubriéramos alguna información, alguna conferencia. Yo considero que solo cuando a ellos les convenía que la gente se enterara de lo que hacían. A 3 meses de estallado el conflicto, un grupo de estudiantes y profesores de preparatorias, CCHs y de la ENEP Aragón se manifestaron frente a las estaciones Pulsar FM, Radioactivo y FM Globo para protestar por el tendencioso manejo informativo. Encerrados, meses después en el reclusorio norte, algunos estudiantes reflexionan sobre el papel que jugaron los medios en el desenlace del conflicto. Son
en gran medida responsable de que estemos aquí, o sea, de todo lo que nos pasó. ¿Por qué? Porque ellos a través de, o sea, con toda la influencia que tienen sobre la sociedad, les construyó una realidad totalmente diferente. Se las pasan diciendo que son vándalos, son estudiantes, son de lo peor, terroristas. Y la gente se lo creía. Llega un momento en que en la calle te gritaban y decías, es que, o sea, ¿quién me está gritando? ¿La persona o me está gritando Javier Alatorre? O sea, las mismas palabras, las mismas expresiones, les construyeron una realidad totalmente diferente a lo que era. ¿Y usted sabe cómo cuidan y qué hacen los paristas que se encuentran atrincherados al interior de las instalaciones de Ciudad Universitaria? Pues Armando Contreras hizo un rondín por la noche y esto fue lo que observó. Universidad plagiada por unos cuantos a los que les da de madrugada por bailar en playerita, o algunas otras, a las que también de madrugada les da por caminar en minifalda, confundiendo el circuito de los posgraduados con malecón muy al estilo de los recién casados. Casa magna de estudios con accesos bloqueados, con palos y alambradas. Ahí donde transitaron en otras épocas nuestros premios Nobel y nuestros cerebros de exportación. Al final, después de una fiesta en el campus universitario, de retosar durante algunas horas, los jóvenes durmieron tranquilos en este campus que han convertido en un verdadero basurero de botes, de piedras, de botellas y de cuanta porquería han podido traer a esta que durante muchos años, quien lo dijera, fue la mejor universidad de América Latina. Lo más grave es que jamás nos permitieron presentar el contenido de los 6 puntos del pliego petitorio. Jamás se permitió que se dijera que nuestra lucha es por la educación pública y gratuita, que es porque una clase de estudiantes, los más pobres, se mantuvieran dentro de la universidad y no fueran expulsados por las contrarreformas de Barnés y del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ante eso, pues tenemos que tener algunas medidas, ¿no? Pero no es en la idea de vetarlos por sí solos, sino porque nos atacaron de una manera atroz desde el inicio del movimiento. Pues por sí siempre pasaban en nuestras asambleas las mordidas y eso, pero nunca pasaban la esencia que era la asamblea del CGH, que se estaba discutiendo, el plan de universidad que teníamos, jamás lo dijeron, siempre pasaban la historia más miserable que tenía el CGH, que eran las mordidas o las diferencias. No había posibilidad de réplica, por más que nosotros quisiéramos decir, déjenme aclarar, te grababan, te editaban y nuevamente ponían lo que ellos querían. Lo que hemos encontrado es que muchas veces los medios de comunicación no muestran la realidad de un movimiento social. Cuando se presentan las posiciones de sectores sociales, muchas veces se les presenta, pero solo para criticarlos, solo para decir que están fuera de un marco que inclusive hasta los han calificado fuera de la ley. Entonces, como que realmente tampoco están explicando, tercer punto, no explican cuál es la esencia de ese movimiento social, sino que simplemente describen que hacen algo, por ejemplo, bloqueo en la ciudad, en el campo, pero no explican cuáles son las demandas. Lo cierto es que en los países democráticos, en los estados democráticos de derecho, las diversas corporaciones públicas y privadas de radio y televisión tienen sus propios códigos de ética. Estos códigos de ética son muy importantes porque permiten al público ofrecer las reglas del juego. Si no me informan qué es lo que está sucediendo en torno al conflicto de la UNAM, entonces yo voy a tener una visión parcial. Entonces están afectando mi derecho a estar informado, que es un punto fundamental en una democracia. La falta de una ley de comunicación social en nuestro país, así como la carencia de códigos de ética, han permitido a algunos medios cometer excesos en su trabajo, especialmente los electrónicos. Frente a esta cobertura, y conforme el ala más radical del movimiento iba tomando fuerza dentro del Consejo General de Huelga, máximo órgano de toma de decisiones del movimiento, se incrementan los vetos a los medios y los enfrentamientos contra reporteros. A mí me vetaron, como a otros medios más, porque no solamente fue el Excelsior, cerca del tercer o cuarto mes del conflicto. Y esto fue por una decisión que tomó muy abruptamente en una asamblea, ya casi en la madrugada, un sector del movimiento estudiantil. En concreto fue las fuerzas estudiantiles del ala radical, ¿no? En mayo del año pasado fue cuando me vetaron, desde que en una ocasión en una asamblea plenaria, pues discutieron tanto, se golpearon
dijeron, no, pues y pues yo lo transmití, esa información, y a la siguiente ocasión, a la siguiente asamblea me dijeron, no, Televisa ya no entra, porque solo pasa cuando nosotros nos peleamos. Teníamos que pasar la información y había de todas las maneras posibles ingresar a las escuelas con todo el riesgo que eso implica. Entonces yo un día en Prepa 8, me acuerdo muy bien, tuve que hacerme pasar por una madre de familia diciendo que mi hija era de no sé qué preparatoria, me pidieron el número de cuenta, entonces yo me quedé callada y la chica, sin querer, me ayudó, me dijo, bueno, sabemos que las mamás por lo regular no se acuerdan mucho de la cuenta, número de cuenta de su hija. Le dije, no, pues sí tienes razón. Entré, pero para mí ahí fue así un shock porque sentí, ¿no?, que yo estaba incurriendo en lo que para ellos era una falta grave. Yo tenía que pues hablarle por teléfono a algunos paristas, incluso a algunos compañeros reporteros para que me pasaran los resolutivos. El veto fue para mí algo muy inútil porque finalmente después reconsideraron. El 29 de abril, el CGH realiza un cierre simbólico de Televisión Azteca, debido a que, según dijeron, habían estado envenenando a la gente en contra del movimiento estudiantil. Al escuchar en las noticias que decían, un grupo de pseudoestudiantes quiso secuestrar un autobús. Y dicen, lamentablemente, una pseudoestudiante perdió la vida. En ese momento dijimos, no es posible. No sé quiénes son los pseudos, pero vemos que son muchos. Son muchos. Y aquí los tenemos. Gente sin ética. Periodistas que habría que ponerles 1000 entrecomillados. No sé de dónde salieron estos pseudo periodistas. Para el mes de octubre, los jóvenes realizaron una marcha de Televisión Azteca a Televisa San Ángel, en protesta por la falta de equilibrio en la información. Danos espacio. La gente está enojada porque TV Azteca malinforma. La gente está enojada y no lo vamos a permitir. ¿Para qué? ¿Para qué rato sacas que fuimos porros los que venimos? Danos espacios allá adentro. Que salgamos los estudiantes diciendo la verdad. No como nos sacas, porros. ¡Llegando! ¡Televisa! La marcha terminó con un enfrentamiento entre la policía y los estudiantes. La reacción no se hizo esperar, y esa noche en el noticiario estelar de TV Azteca, la televisora dejó clara su posición frente a la crítica. Para los paristas de la UNAM, ayer fue el principio del fin. Su arrogancia e insensatez llegó a extremos intolerables. No contentos con tener parada la UNAM, bloquearon ayer el periférico para protestar por el tratamiento de los medios al conflicto. Yo entiendo que no les guste lo que se dice en los medios, pero ¿qué querían? ¿Que aplaudiéramos la aventura irracional de acabar con la universidad? ¿O acaso pretenden que celebremos que la UNAM se destroce para que el EZLN, el EPR y los Franciscos Villa festejen su delirante primavera revolucionaria? El paro en la UNAM no tiene defensa. Nadie puede defender que la ciencia la controlen comisarios políticos al estilo Pol Pot, que además les gusta discutir en mesas circundadas por alambre de púas. Su provocación llevó ayer al gobierno perredista de la capital a ordenar con buen criterio su desalojo del periférico. El parismo está herido de muerte. Su irracionalidad lo ha llevado al total aislamiento y así se paren de cabeza en el Zócalo, la opinión pública y los medios seguiremos condenando esta locura colectiva llamada paro. Las agresiones a los medios de comunicación suben de tono. Reclamos, porras ofensivas, obstrucción del trabajo informativo, golpes. Incluso, medios más cercanos a los estudiantes como el periódico La Jornada, el más leído en la universidad por estudiantes y maestros, enfrentan la misma problemática. Nosotros no respondemos a los intereses del CGH. Nosotros respondemos a los intereses de nuestros medios, porque ahí hemos sido contratados, para ellos trabajamos y nos ajustamos a una línea editorial. Ellos también decían que yo tenía línea en la empresa. Definitivamente a mí nunca me han dicho, no escribas esto de los paristas o escribe esto de los paristas, nunca. Entonces
Creo que mi trabajo ha sido adecuado, ha sido equilibrado, a pesar de que ellos digan que no. Y justamente como te comentaba, cuando yo les pedía que me explicaran por qué dicen que soy mentirosa y que las notas son tendenciosas. Y nunca han tenido respuesta, ¿no? Lo único que me dicen, mentirosa, mentirosa. Y efectivamente estamos en nuestros medios porque queremos estar ahí, porque estamos de acuerdo con lo que se escribe. Una discusión, un debate, sin un carácter resolutivo a nosotros no nos sirve. Nosotros lo que ya queremos es entrar a tomar clases allá adentro. Y sí hacemos una denuncia pública por la integridad de todos y cada uno de los compañeros detenidos hoy por parte del Consejo General de Huelga. Cuando se toma violentamente la Facultad de Derecho el 20 de abril, el 95% de los estudiantes de la facultad habíamos decidido, y de los maestros, que no íbamos a la huelga. Los estudiantes universitarios no hemos levantado en la huelga. Los estudiantes universitarios seguimos en huelga. Canal 40 de la Ciudad de México se distinguió en medios electrónicos por ofrecer un tipo de cobertura un tanto diferente. Desgraciadamente, el alcance de esta televisora es mucho menor al de los grandes medios. Alrededor de las 3 de la tarde, un grupo de aproximadamente 100 personas entre 30 y 40 años de edad recuperaron las instalaciones de la Preparatoria 3. Según la versión de los paristas, profesores y padres de familia, los individuos que entraron al plantel por la fuerza portaban armas de fuego y los identificaron como personal de Brígido Navarrete, el guardián del orden en la universidad. Fuera de las instalaciones de la preparatoria, poco a poco fueron llegando los refuerzos de los paristas. La tensión iba en aumento. La lluvia de piedras surgió de las instalaciones. Entonces, los estudiantes en huelga corrieron a la avenida Eduardo Molina para resguardarse. En el camellón, los paristas esperaban a más compañeros y el momento para recuperar las instalaciones. Después de varios lesionados, los paristas lograron entrar. Minutos después, los granaderos cercaron la avenida Eduardo Molina y permanecieron a la expectativa. El saldo del enfrentamiento fue de más de 30 heridos por piedras y palos. Con tristeza vuelvo a ver que es masacrada nuestra universidad. Arteramente vi cómo entraron en la mañana a las 12 del día, vinieron paramilitares y los guaruras de la rectoría. Tenis. Sí, aquí tenemos pues lo que dijo el abogado general de la UNAM, Fernando Serrano Migañón. Hace unos momentos informó que fue al filo de las 15 horas de esta tarde que un grupo de estudiantes de la Preparatoria 3 ingresó al interior del plantel como resultado de una asamblea en la que acordaron hacer la entrega del plantel a las autoridades universitarias. ¿Por qué pienso yo que destaca o que llama la atención la cobertura que hizo CNI Canal 40 del conflicto universitario? Porque no canceló a uno de los actores, a una de las partes del conflicto, en este caso el CGH, simplemente le dio el trato que le dio a los demás actores, ¿no? Bueno, creo que la respuesta del CGH se deriva un poco también de años y años de malversación en la información, de ataque hacia los movimientos sociales de los medios de comunicación. Vuelvo a repetir, son los electrónicos en su mayoría, pero creo que el Consejo General de Huelga en primer lugar no entendió que aquí hay que vivimos en una sociedad mediática, no entendió que el trato hacia los periodistas no podía ser de rechazo, sino simplemente tratando de explicar los motivos del movimiento estudiantil. Para agosto, un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Filosofía y Letras se reúnen para trabajar en un monitoreo sobre el manejo que los medios electrónicos estaban haciendo del movimiento estudiantil. De este total de aproximadamente 4 horas de cobertura informativa sobre la huelga universitaria, solamente 17 minutos y 28 segundos fueron correspondidos con una posición que podríamos llamar imparcial, sin adjetivos y sin editorializar la nota que se estaba presentando. Durante la semana de nuestro monitoreo, el noticiero radial Para Empezar, conducido por Pedro Ferriz de Con, dedicó casi 35 minutos a cubrir el conflicto de la huelga universitaria. Y lo que resulta muy sorprendente es que de estos 35 minutos, más de 20 minutos los acaparó el mismo conductor del noticiero para él, mediante sus propias palabras, exponer el conflicto universitario.
De ese mismo total de 35 minutos, otros 10 los utilizaron los reporteros y los comentaristas del noticiero para ilustrar la situación del movimiento de huelga. Solamente de 35 minutos se dedicaron 5 minutos a permitirle a las autoridades universitarias expresar su propia posición sobre el conflicto y solamente 30 segundos a miembros del CGH para que pudieran expresar la clase de posiciones que ellos sostenían en su huelga universitaria. La segunda pregunta que nosotros nos hicimos fue qué cosas informaban los medios y qué cosas no informaban, porque nos dimos cuenta que había una gran variedad de actividades culturales que realizaban, por ejemplo, los estudiantes del Consejo General de Huelga y que no eran registradas en ningún medio electrónico de comunicación. No mencionaron en ningún momento que el Consejo General de Huelga organizó talleres infantiles de verano en los cuales los niños podían tomar cursos en las diferentes facultades de la UNAM y en la que se inscribieron más de 450 participantes. Jamás dijeron que los estudiantes habían presentado durante esa semana un libro que fue la carpeta universitaria. Jamás mencionaron, y esto es verdaderamente patético, que se había realizado una mesa redonda de académicos y todos los sectores, todas las organizaciones y corrientes de los académicos habían insistido en la necesidad de realizar un congreso universitario coincidiendo con la demanda estudiantil. Tampoco mencionaron el intento de sustracción de documentos por parte de funcionarios de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, ni plantearon tampoco la denuncia presentada por la Asamblea Universitaria Académica en relación a que las actividades extramuros representaban un fraude académico. De tal manera que vemos que a partir de lo que los medios seleccionaban para informar y aquello que volvían invisible, deformaron completamente la visión que podían tener los mexicanos respecto al conflicto universitario. El desarrollo de medios propios se convierte en la alternativa para transmitir su punto de vista. Emiliano Zapata dijo un día que la tierra es de quien la trabaja, por eso la radio es de quien la escucha. Hasta que la gente exija verdadera información y no se deje llevar por las mentiras que le inyectan al cerebro, este país y este mundo podrán ser mejores. Tal vez sea un buen sueño guajiro, pero recuerden que la vida está hecha de sueños y que si soñamos juntos, todo puede cambiar. A raíz del estallamiento de la huelga en ingeniería, un grupo de compañeros de la Facultad de Ingeniería nos hicimos poner en práctica todo esto, dado que los medios nos estaban atacando mucho, los medios estaban falseando los informes, nos estaban tachando de fósiles, nos estaban tachando de vagos, nos estaban tachando de vándalos, cuando precisamente por este mismo decidimos poner en práctica todos nuestros conocimientos. Transmitimos nosotros 12 horas continuas, desde las 11 de la mañana hasta las 11 o tal vez hasta más tarde de la noche. La programación se arma conforme a las propuestas que van llegando. La Que Huelga transmitió diariamente desde abril hasta la noche del 5 de febrero, el periodo más largo que una radio libre funcionara en México. 102.1 FM La Que Huelga, transmitiendo desde algún lugar de tu conciencia. Para enero, un desplegado aparece en uno de los principales periódicos del país. En él se exige solución pronta al problema universitario. Firman el desplegado importantes grupos empresariales del país y entre ellos los principales concesionarios de la radio y la televisión mexicana. Los medios tomaron partido abiertamente. Fue uno de los presagios de la salida violenta. Así, el 6 de febrero, la Policía Federal Preventiva entra a Ciudad Universitaria, dando fin a la huelga más larga de la historia de la UNAM. El saldo, más de 1000 estudiantes presos y unos medios que se alegran de la medida de fuerza del gobierno federal. De México, un gran día para todos los que estamos con la razón y con el diálogo y con la inteligencia. Gran día para la universidad, que volvió hoy a manos de los universitarios después de casi 10 meses de haber sido asaltada por los ultras. Hoy la Policía Federal abandonó el campus universitario, que estuvo custodiado por ellos durante 3 días. La respuesta de la sociedad, sin embargo, no fue la misma. ¡Libertad! ¡Presos políticos, libertad! En México, 7 familias son dueñas de las 1.155 emisoras de radio concesionarias y 2 familias de las 471 de televisión abierta en VHF. En manos de 9 familias está la voz de 100 millones de mexicanos.